Buenos días, mis estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a dar inicio al estudio de la unidad número 2, que se relaciona con la función motriz. La función motriz, como ustedes pueden observar en estas diapositivas, se divide en dos diferentes actividades. En primer lugar, pudiéramos hablar de la motricidad como tal. Esa motricidad, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, está relacionada con la locomoción, con el desplazamiento. O sea, cómo uno se mueve de un lugar a otro y, por supuesto, estará relacionado con un tipo de músculos determinados. Bien, y por otro lado tenemos la motilidad. La motilidad se asocia más bien a los movimientos de los órganos internos. Por ejemplo, la motilidad del tubo digestivo, que está asociada al peristaltismo del tubo digestivo. También, por ejemplo, las contracciones uterinas durante el parto. Entonces tenemos que tener en cuenta esta definición de motricidad y de motilidad. Y les vuelvo a recalcar que la motilidad se asocia a los movimientos de los órganos internos, aquellos movimientos en los cuales son involuntarios, usted no puede controlar a voluntad, mientras que la motricidad se asocia en este caso a el movimiento voluntario, aquel que realizan los músculos voluntarios. Bien, entonces esto que quede claro para cada uno de nosotros. En otro tema, sería como una pregunta: ¿qué estructuras anatómicas necesita el cuerpo para poder realizar esta función? Y reflexionen un poquito ustedes con relación a estas estructuras anatómicas. Por supuesto, a su mente inmediatamente les va a llegar los músculos, ¿verdad? Pero también hablaríamos de otras estructuras fundamentales, que en este caso sería para realizar la función motriz, los huesos, el esqueleto de nuestro cuerpo. Y por supuesto las articulaciones. En este sentido podemos mencionar que el sistema muscular sería el elemento activo de esta función motriz, mientras que el sistema esquelético sería el elemento pasivo. Bien, y dentro del sistema esquelético encontramos, por supuesto, todas las articulaciones que nos permiten realmente el desplazamiento. Bien, ¿cuáles son los órganos y estructuras efectoras del movimiento? Ya esto lo vimos. En primer lugar, un conjunto de músculos que mediante sus contracciones propician el movimiento. Es decir, que los músculos son órganos que forman parte del sistema muscular. Bien, también tenemos un sistema sólido de sostén y de apoyo para los movimientos, que es el sistema óseo, conformado por un conjunto de huesos que son órganos organizados, por supuesto, en el esqueleto. Este es el sistema esquelético. Recuerden, cuando definíamos qué es lo que es un sistema y qué es un aparato, esto es un sistema porque el tejido que predomina en todo el sistema es uno, o sea, predomina un tejido, en este caso el tejido conjuntivo de tipo óseo. Lo mismo sucede con el sistema muscular, porque en todo este sistema predomina, aunque hay varios tejidos, un tejido sobre los otros, en este caso el tejido muscular. Bien, entonces esto es importante que vuelvan ustedes a retomar para diferenciar qué es un sistema y qué es un aparato. Y por supuesto, dentro del sistema esquelético encontramos el sistema de uniones de los huesos que permiten los movimientos de unos sobre otros. Y en este caso estaríamos hablando de las articulaciones. Estos tres componentes formarían parte de la función motriz y son los órganos que permiten la realización del movimiento. Bien, ¿claros en eso? Bueno, aquí ya vamos a resumir la función motriz, que está sustentada en dos sistemas anatómicos, en este caso sistema esquelético, conformado por el esqueleto, y el esqueleto, por supuesto, formado por todos los huesos y las articulaciones. Y por otra parte, tenemos el sistema muscular con los músculos que lo integran. Esto ya les queda a ustedes como un resumen para conocer que la función motriz está sustentada sobre estas estructuras anatómicas. Y de aquí otro resumito que quiero ya que tengan bien presente, que el elemento pasivo sería el sistema esquelético con los huesos, mientras que el elemento activo de la función motriz serían los músculos, el sistema muscular. Vamos a dar inicio al estudio de una de las partes, uno de los componentes anatómicos de esta función motriz, y es la parte de la osteología. Por supuesto, osteología, como ustedes pueden ver en la palabra, está constituida por dos elementos que serían osteo, que viene de huesos, y logía de ciencia, o sea, sería la ciencia que se encarga del estudio de los huesos, por supuesto, organizados en el esqueleto.
Por otra parte, tenemos cuáles son las funciones de los huesos. La mayoría de las personas solo lo ven como el sostén, como las palancas que permiten el movimiento, pero los huesos tienen innumerables funciones y en este momento ustedes se van a percatar de eso. Los huesos no son órganos inactivos, inertes, sino que son tejidos vivos que desarrollan diversas e importantes funciones para el organismo. Por supuesto, la primera sería la de sostén. El esqueleto es la estructura que da sostén a los órganos blandos y provee puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos, por lo que asiste al movimiento. Por supuesto, tiene esa función de sostener toda la estructura blanda de nuestro cuerpo y dar la forma estructural a la anatomía corporal. En segundo lugar, tenemos protección. Ustedes dirán, ¿cómo los huesos nos permiten proteger a nuestro cuerpo? Precisamente, si nos referimos, si vamos a lo que vimos de las cavidades, por ejemplo, en la cavidad craneal, ustedes recuerdan que está conformada por diferentes huesos que forman como una cavidad, una caja, y esa caja, esa cavidad protege el encéfalo, que es una estructura sensible, importante para el funcionamiento del organismo. Si descendemos en el cuerpo, también tenemos como ejemplo de estructura de protección de los huesos, la caja torácica. Recuerden que las costillas, el esternón, la columna vertebral está protegiendo lo que es la caja torácica, los pulmones, el corazón y otras estructuras anatómicas que encontramos ahí. Y así sucesivamente se puede mencionar que los huesos son estructuras de protección. Además, se habla de que los huesos tienen una función importante en la homeostasis mineral. ¿Qué significa homeostasis? Significa equilibrio, o sea, equilibrio de las sustancias, de las funciones, tanto del medio interno como del medio externo. En este caso, hablamos que los huesos son un reservorio importantísimo de determinadas sales minerales que el organismo necesita para los procesos metabólicos, como es el caso de calcio y fósforo, que garantizan esa solidez del hueso, pero que en determinadas condiciones de bajo consumo, por ejemplo, que nuestra dieta no tenga los elementos necesarios para poder realizar la función, de esos huesos se extraen estos elementos, por lo tanto, permite el equilibrio mineral en la sangre. Bien, también tenemos una función importantísima. Yo les pregunto siempre a mis estudiantes cuando estamos presentes, ¿dónde es que se produce la sangre? Háganse esa pregunta y reflexionen, ¿dónde es que se produce, se elaboran los elementos de la sangre? En primer lugar, tenemos que destacar que la sangre, la mayor parte de su composición, se elabora, se genera dentro de algunos huesos, donde se encuentra un tejido conectivo denominado médula ósea roja, el tejido hematopoyético, donde se lleva a cabo esa hemopoiesis. O sea, hemopoiesis significaría formación de los elementos que conforman la sangre, principalmente glóbulos rojos y plaquetas y algunos glóbulos blancos, porque más adelante vamos a ver cómo otros glóbulos blancos, como los linfocitos, se producen en otras partes de nuestro cuerpo. Pero la mayor parte de la concentración de la sangre en nuestra anatomía se genera en estos huesos donde se encuentra la médula ósea roja. Todos han visto como en un huesito de pollo como hay una parte rojiza, esponjosa. Ahí es donde se producen estos glóbulos rojos. También tenemos los huesos con función de almacenamiento de triglicéridos, de grasas, por ejemplo, la médula ósea amarilla, aquí quiero destacar que esta palabra no sería correcta, la médula ósea amarilla contiene adipocitos que almacenan triglicéridos como reserva de energía. Como ya les mencionaba, mis queridos estudiantes, esa función de almacenamiento de triglicéridos, o sea, grasas, se encuentra en la médula ósea amarilla dentro de los huesos. Por lo tanto, tiene varias funciones. Yo quiero que ustedes precisen esta particularidad, que los huesos no solamente son la estructura que forman el esqueleto y que sostiene las partes blandas, sino que también ofrecen una serie de funciones que son vitales para el correcto desempeño del organismo humano.
Ahora vamos a analizar lo que es la estructura macroscópica de un hueso. Para esto vamos a seleccionar un hueso largo que tiene todas estas particularidades y luego ustedes podrán verificarlos personalmente en su estudio independiente. Aquí tenemos un hueso largo, disculpen, que es un corte parcial del hueso del húmero, hueso que se encuentra en el brazo, ¿verdad? Este es el hueso húmero y ahí vamos a ver que tiene varias estructuras. En primer lugar, podríamos mencionar la diáfisis. La diáfisis, como ustedes pueden observar acá en la ilustración, es el cuerpo del hueso, es la parte más larga que se encuentra en esta porción. Eso se denomina diáfisis. Es la parte cilíndrica y larga del hueso. A continuación podemos observar las epífisis. Epífisis serían dos. En este caso de un hueso largo, tenemos una epífisis proximal. Recuerden que esta sería la cabeza del húmero, se encuentra más cerca de la línea media del cuerpo. Por lo tanto, esta es la epífisis proximal, mientras que acá tenemos la otra epífisis, o sea, la epífisis distal. Cuando ustedes extienden el brazo, les solicito que lo extiendan en este momento, tendrían la cabeza del húmero hacia la línea media del cuerpo, ahí se encuentra la epífisis proximal, mientras que la parte más alejada de la línea media sería la epífisis distal. A continuación podemos mencionar la metáfisis. Esta es una línea, es una parte que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis. En la metáfisis generalmente se encuentra la línea epifisaria, es un cartílago de crecimiento que le permite el crecimiento en longitud del hueso, ¿verdad? También tenemos el cartílago articular. Esto se divisa en las epífisis fundamentalmente, en los extremos de los huesos, y se corresponde con las articulaciones. Estos cartílagos articulares son muy importantes para garantizar la flexibilidad, el movimiento en las articulaciones, ¿verdad? El cartílago articular es un cartílago hialino, porque es un cartílago bien duro, cristalino, pero liso. Eso evita lo que es la fricción y que no aumente la temperatura en la articulación. Recuerden que la temperatura es una de las causas de desgaste de estas estructuras anatómicas, ¿verdad? Otra de las estructuras que se puede observar al analizar un hueso largo, en este caso, es el periósteo. Peri, de perímetro, de alrededor. Esto es una membrana, una vaina que recubre a todo el hueso, excepto en el área donde se encuentra el cartílago articular. El periósteo es una vaina, una membrana de tejido conjuntivo. Algo interesante, se dice que el tejido óseo no duele, o sea, no se siente dolor en el tejido óseo, sino que la sensación de dolor en los huesos proviene principalmente o fundamentalmente del periósteo, esa membrana que recubre el hueso, excepto donde no hay cartílago articular, ¿verdad? También se puede observar en un hueso largo la cavidad medular. Esa es la parte que corresponde a la diáfisis, pero en su parte interna. Aquí se encuentra una cavidad, fundamentalmente en la cavidad medular es donde ustedes van a encontrar la médula ósea amarilla, donde se almacenan los triglicéridos. Y en la parte interna de esa cavidad, rodeando también esa cavidad, se va a encontrar otra membrana de tejido conjuntivo que se denomina endostio. Aquí tenemos dos membranas que son el endostio, o sea, dentro del hueso, y el periósteo, o sea, por fuera del hueso. Y todas las demás estructuras que observan aquí. El tejido óseo también tiene una estructura, porque recuerden que todos los tejidos están constituidos por células especializadas. Antes de pasar a esta parte de los tejidos, quiero hacerle ver a ustedes que aquí en las epífisis, observen estas características, en la epífisis se va a observar tejido óseo esponjoso, vean, como especie de una esponja, de unas celdillas, ¿verdad? Bueno, aquí se va a encontrar y se va a acumular lo que sería la médula ósea roja. Recuerden que ya les mencioné que una de las funciones de los huesos es la hemopoiesis. Por lo tanto, aquí en el tejido óseo esponjoso se encuentra la médula ósea roja, donde se van a fabricar, elaborar los elementos figurados de la sangre, o sea, los elementos que conforman la sangre. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la estructura microscópica, o sea, la histología del tejido óseo.
Es importante que conozcan que el tejido óseo es un tejido vivo. Yo siempre le estoy recalcando esta idea porque está en constante intercambio de sustancias, energía e información con el medio interno y externo. O sea, ahí recibe nutrientes, elabora sustancias de desecho que son expulsadas mediante el torrente circulatorio, etcétera. Ya dijimos que el tejido óseo es un tejido conjuntivo. Recuerden que el tipo de tejido conjuntivo es el tejido más heterogéneo. Entonces, el tejido óseo forma parte de ese tejido conjuntivo. Y una de sus características fundamentales de todo tejido conjuntivo es la abundancia de colágeno, ¿verdad? Eso es una particularidad del tejido conjuntivo y además que tiene una abundante matriz extracelular. Recuerden que el tejido conjuntivo se clasifica en sus tipos en dependencia de las características de esa matriz extracelular, o sea, la sustancia que tiene entre células y células. En este caso va a ser una matriz extracelular sólida, porque en el caso del tejido óseo, lo que se va a acumular en esa matriz son sales minerales cristalizadas. Los cristales que son generalmente se mencionan como hidroxiapatitas ricos en carbonato de calcio, se van formando alrededor de las fibras de colágeno que libera la célula ósea. Entonces se va almacenando todo ese carbonato de calcio alrededor de la célula y forma lo que es la matriz ósea, eso que le da la apariencia de solidez, de rigidez, de dureza. Los minerales le confieren esa dureza y el colágeno la flexibilidad. Ustedes pueden hacer un experimento en este caso, pueden tomar un huesito, lo limpian bien y van a ver cómo ese hueso tiene unas características de dureza, ¿verdad? Un huesito de pollo, por ejemplo. Lo van a colocar 10 días en vinagre. Al pasar 10 días, por supuesto, el ácido del vinagre va a reaccionar con el carbonato de calcio. Yo les recomiendo, les invito a realizar este experimento y luego saquen sus propias conclusiones para que vean y para que demuestren que realmente el tejido óseo tiene gran concentración de colágeno, ese colágeno que tanto se busca fundamentalmente por las partes de la estética, para que nuestra piel, porque recuerden que el colágeno forma parte, la mayor parte de las proteínas que forman todos los tejidos de nuestro cuerpo, o sea, fundamentalmente piel, huesos, etcétera. Ahí se va a encontrar ese colágeno y es necesario que se restituya en el organismo. Entonces vamos a ver cuáles son las células que forman el tejido óseo. En primer lugar tenemos que mencionar que el tejido óseo está formado por 4 tipos de células, ¿verdad? Eso es lo primero que ustedes tienen que fijar. Son 4 tipos de células. Una de esas células, esta que aparece aquí en primer lugar, es las células osteogénicas. O sea, serían las células madre, las células no especializadas que posteriormente, mediante procesos de división celular, se van a diferenciar para dar lugar a una célula que ya viene siendo muy típica, clásica también del tejido óseo, que son los llamados osteoblastos, ¿verdad? Estas células osteogénicas se encuentran a lo largo del endostio, o sea, a lo largo del endostio, que es esa membrana de tejido conectivo o conjuntivo que se encuentra en el interior del canal óseo, ¿verdad? Otra de las células que forman parte del tejido óseo sería, por supuesto, estos osteoblastos que ya mencioné aquí, que se originan de las células osteogénicas. Los osteoblastos son células formadoras de hueso. Este es el concepto que ustedes tienen que fijar bien. Ellas son las que forman nuevo hueso, porque a partir de estos osteoblastos se van segregando todas las fibras de colágeno. Ella va liberando fibras de colágeno sobre la cual se va a ocurrir ese proceso de calcificación. Las fibras de colágeno serían como los aceros aquí de una casa y el carbonato de calcio, esa matriz calcificada, sería el hormigón que se le echa, ¿verdad? A medida que se rodean de esta matriz osteoide, quedan atrapados los osteoblastos y entonces cuando se convierten en osteocitos. Los osteocitos, por supuesto, sería ya la célula madura, la célula típica principal del hueso. O sea, cuando uno menciona osteocito, es la célula fundamental del hueso. Estas realizan metabolismo diario, intercambian nutrientes y productos del metabolismo con la sangre. O sea, que a pesar de que están rodeadas de esa matriz calcificada, de esa matriz ósea calcificada, ellas
continúan realizando intercambio de sustancias con la sangre, ¿verdad? Y no se dividen. Igual, los osteoblastos tampoco se dividen. La única célula del tejido óseo que se divide son las células osteogénicas. Y por último tenemos un cuarto tipo de célula del tejido óseo, pero que no sigue la misma línea evolutiva que estas tres primeras. O sea, los osteoclastos no se originan de células osteogénicas. Estos osteoclastos tienen un origen en el sistema linfático. Estos osteoclastos son macrófagos, un tipo de glóbulo blanco grande que produce enzimas y ácidos que va degradando el hueso. O sea, ese proceso se llama resorción. Quiere decir que los osteoclastos son células destructoras del hueso. Entonces aquí hay un vínculo muy estrecho, una relación, una concatenación entre lo que son osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son células que forman nuevo hueso, mientras que los osteoclastos son células que van degradando el hueso. El hueso, entonces, ustedes pueden ver que es un tejido muy dinámico, que se va regenerando constantemente se va degradando y constantemente se está formando. Se dice que en 7 años uno tiene un esqueleto totalmente nuevo. Vean qué interesante. Entonces aquí vemos en una ilustración estas 4 células que yo les mencioné que forman el tejido óseo. En primer lugar, las células osteógenas, células madres indiferenciadas que a partir de ellas y de su división va a dar lugar a los osteoblastos. Vean la ilustración acá abajo, cómo ese osteoblasto, esta célula que está aquí en el interior, va formando ya las llamadas fibras de colágeno, ¿verdad? Y alrededor de esas fibras de colágeno se va acumulando el material calcáreo, la calcificación del tejido óseo. Ya una vez que se ha calcificado, se ha rodeado de este carbonato de calcio, aquí ya va a ser lo que es el osteocito, que es la célula madura, la célula típica del hueso. Pero recuerden que sigue intercambiando sustancias con el entorno. Y por último tenemos los osteoclastos, o sea, células que van degradando el hueso, que tienen un origen en macrófagos, ¿verdad? Mírenlo aquí, cómo esta célula va degradando hueso constantemente, mientras que esta va formando nuevo hueso. Entonces, esta relación entre osteoblasto y osteoclasto, usted tiene que observarla muy bien. Para el equilibrio, la homeostasis del organismo, tiene que haber una relación muy buena entre estos dos tipos de células, las que forman hueso y las que degradan el hueso. Bien, entonces, ¿cuáles son las características del hueso esponjoso y del hueso compacto? O sea, el tejido óseo se divide en 2 tipos. Ustedes todos han podido observar. Por ejemplo, en un huesito de la piernita de un pollo, cuando ustedes ven en las epífisis, se siente como esponjoso, ¿verdad? Y en la diáfisis, ese hueso es más duro, más que si se rompe, hace filos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 2 tipos de tejido óseo, que es el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto, ¿verdad? Vamos a ver una ilustración y algunas características de estos tejidos óseos, ¿verdad? El hueso no es completamente sólido, contiene unos pequeños espacios entre sus células y la matriz osteoide. Algunos espacios permiten el paso de los vasos sanguíneos, otros el almacenamiento de la médula ósea roja o de la médula ósea amarilla. En este caso tenemos que diferenciarlo según el tamaño y distribución de los espacios. El tejido óseo puede clasificarse, como ya les dije, en tejido óseo compacto, que ocupa alrededor del 80% del esqueleto y es el componente más sólido. Se encuentra generalmente por debajo del periósteo, o sea, debajo de esa membrana que les mencioné, siempre van a encontrar tejido óseo compacto y está conformado por las llamadas osteonas, que vamos a ver en la siguiente ilustración. Las osteonas es lo que le da la consistencia sólida, dura de ese tejido óseo compacto. Ahora, mientras que el tejido óseo esponjoso solo representa alrededor del 20% de nuestro esqueleto y está formado por llamadas trabéculas. Estas trabéculas son las que le dan una apariencia esponjosa, se lo hace menos pesado y le permite alojar la médula ósea roja que produce la hemopoiesis. Recuerden que ahí en el tejido
óseo esponjoso es donde se acumula, es donde se almacena la médula ósea roja encargada de formar los elementos de la sangre. Entonces ahora vamos a ver una ilustración para que puedan diferenciar lo que es el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Pueden ver aquí, el tejido óseo compacto está formado por las llamadas osteonas, o sea, a partir de un conducto central, vean aquí, se va almacenando de forma concéntrica láminas de carbonato, ¿verdad? De calcio, calcificación, formando una estructura compacta, una estructura sólida. Por eso se denomina tejido óseo compacto. Lo pueden ver, aquí estos puntitos negros serían los osteocitos, o sea, las células típicas del tejido óseo rodeadas de su matriz osteoide, matriz sólida. Por eso es un tipo de tejido conjuntivo con matriz sólida, porque lo que almacena es una sustancia calcificada. Vean acá. Esto le da la consistencia dura, la consistencia compacta. Mientras que este extremo que se ve aquí están las llamadas trabéculas. Vean cómo se va haciendo como especie de unas proyecciones, unas prolongaciones y va creando espacios vacíos, lo que le da esa consistencia esponjosa. Esta partecita de acá sería el tejido o hueso esponjoso. Se diferencia muy bien. Vean lo que les decía de los osteocitos, que son las células típicas del tejido óseo, y cómo alrededor de ese osteocito se va almacenando la matriz osteoide, la matriz sólida, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los huesos también se pueden clasificar en dependencia de su forma. Aquí tenemos algunas clasificaciones y algunos ejemplos para que ustedes las tengan en cuenta. En primer lugar, vamos a mencionar los huesos cortos. Son huesos que su largo y ancho son similares. O sea, las tres dimensiones del espacio son relativamente iguales. En este caso, podemos mencionar los huesos del carpo, o sea, sería la muñeca de la mano, y también en el pie. Ahora tenemos otro tipo de huesos, que son los huesos planos, muy fáciles de identificar. Aquí tenemos que ver que es una característica típica. Ejemplo, aquí tenemos las costillas, el cráneo, los huesos que están formando parte del cráneo. Como ustedes pueden ver, son como una galletita de esas que venden, que tienen en el interior una cremita. Entonces, esa es una característica del tejido de los huesos planos, que tienen dos capas de tejido óseo compacto, ¿verdad? Dos capas de tejido óseo compacto, y en su interior tienen una capa de tejido óseo esponjoso. Eso es característico casi siempre. Algunos se unen tanto que ya no tienen esa característica, pero casi siempre son dos láminas de tejido óseo compacto con una lámina intermedia de tejido óseo esponjoso. Aquí tenemos la escápula, que se encuentra en la parte dorsal superior de la espalda. Tenemos también los huesos largos, muy característicos, que ya los hemos mencionado cuando vimos la parte morfológica del hueso. Y estos huesos largos se caracterizan porque su longitud es mayor que su ancho o sus otras dimensiones del espacio. En este caso, un hueso largo se diferencia porque sí se va a observar esa diáfisis y las epífisis se observan claramente. Si yo les pregunto, ¿qué características tiene un hueso del dedo, una de las falanges? Pues las falanges son huesos largos aunque sean pequeños, porque cuando usted observa una falange, usted se va a percatar de que tiene muy bien estas características. Tiene una diáfisis y tienen dos epífisis. Eso es claro, se observa cuando usted ve una falange. También tenemos los huesos irregulares, que en ocasiones también se incluyen dentro de los huesos cortos. Por ejemplo, las vértebras. Estos son huesos que muestran una forma compleja y que no pueden agruparse dentro de ninguna de las categorías mencionadas. Por ejemplo, huesos de las vértebras, huesos de la cadera, el calcáneo, o sea, huesos de la... eso es generalmente estos ejemplos. Y por último, los huesos sesamoides. Esos huesos sesamoides se caracterizan por ser huesos como que estén aislados, sueltos del esqueleto, porque se encuentran dentro del tendones fundamentalmente. En este caso, el hueso sesamoide típico es la rótula. Vean aquí, ese huesito de la rodilla, porque se encuentra dentro del tendón del cuádriceps, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora vamos a ver cómo se divide el esqueleto para su estudio. Si ustedes observan el esqueleto, vamos a observar aquí la ilustración, podemos diferenciar un raquis central, o sea, un eje,
y podemos observar las extremidades, ¿verdad? Eso está clarito en esta ilustración. Entonces, el esqueleto para su estudio se divide fundamentalmente en dos categorías. En primer lugar, el esqueleto axial. O sea, el esqueleto axial, axis significa eje, por supuesto corresponde con todas las estructuras óseas, todos los órganos que se encuentran hacia la línea media del esqueleto. Y tenemos el esqueleto apendicular que incluye lo que se llaman las cinturas pélvicas o pelvianas, la cintura pélvica o pelviana, y la cintura escapular. O sea, aquí vemos dos cinturas que permiten la unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. En ese caso, el esqueleto apendicular también está formado por los huesos de las extremidades superiores y los huesos de las extremidades inferiores. Entonces, clarito, ya vemos cómo se clasifica el esqueleto en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Axial, este color grisáceo, azuloso, y apendicular, todo lo que aparece con color crema, ¿verdad? Entonces vamos a ver este esquema que les presento para que ustedes lo refieran en su cuaderno, ¿verdad? Cómo se divide el esqueleto para su estudio, esqueleto axial y esqueleto apendicular. En el caso del esqueleto axial, ¿qué huesos encontramos? Todos los huesos de la cabeza, los huesos de la columna vertebral y los huesos de la jaula torácica. Por otra parte, el esqueleto apendicular estará formado por los huesos de la cintura escapular. Vamos a volver a ver, cintura escapular, acá. Los huesos de las extremidades superiores. Vean acá, los huesos de las extremidades superiores. La cintura pelviana, estos huesos que forman aquí la cadera, es la cintura pelviana. Y por último, los huesos de las extremidades inferiores. Serían los huesos de la pierna, del muslo y del pie, ¿verdad? Huesos de las extremidades inferiores. De esta forma, ustedes pueden agrupar los huesos de una forma sencilla para que puedan entenderlo. Ahora, algo más que quiero mencionarles aquí es que el esqueleto axial, además de los huesos de la cabeza, clásicamente conocidos, también tenemos los huesos del oído. Recuerden que en el interior del oído hay tres huesecillos que están separados del esqueleto como tal, se encuentran en esa cavidad del oído interno, y, disculpen, del oído medio, y también tenemos un hueso que se encuentra en esta zona de acá, que es el hueso hioides. Eso también forma parte del esqueleto axial. Entonces sería interesante que cada uno de ustedes, refiriéndose a las diapositivas que yo les he colgado en la página, realice un análisis de estos huesos. Cada uno de los huesos que forma parte de la cabeza, de la columna vertebral, de la jaula torácica, cuáles son los huesos de la cintura escapular, extremidades superiores, cintura pelviana y extremidades inferiores. El objetivo de esto es no que sepan caracterizar a los huesos ni describirlos, sino que sepan identificarlos. O sea, el objetivo que yo quiero lograr solo con ustedes en esta clase es que puedan identificarlos, ¿verdad? Si yo les digo hueso occipital, ustedes sepan identificar ese hueso, en qué región está, en qué parte del esqueleto se encuentra, en qué parte específica está. Si les digo el húmero, si les menciono fémur, si les digo esternón, etcétera, etcétera, ustedes deberían identificar esos huesos. Se dice que el esqueleto adulto tiene 206 huesos, que esto puede diferenciarse en diferentes etapas del desarrollo, porque cuando uno es bebé tiene más huesos que en el estado adulto. En el estado adulto ya algunos huesos se calcifican, se unen, se fusionan formando uno. Pero por ejemplo les puedo mencionar en el caso del sacro, huesos sacro y huesos del coxis, que cuando uno es bebé o hasta cierta etapa del desarrollo se diferencian en vértebras, ¿verdad? Pero en estado adulto ya ese hueso se fusiona. Ustedes han oído mencionar el hueso del sacro, que se encuentra en la columna vertebral, en la parte inferior, y el coxis. El coxis está formado por 4 vértebras, pero en estado adulto sería un solo hueso, el coxis, porque está fusionado. De la misma forma ocurren con los coxales, que son los 2 huesos que forman la cadera. Cada coxal está formado por 3 huesos, hueso ilíaco, isquion y pubis, pero que en estado adulto esos huesos están ya solidificados, fusionados, y no se logra diferenciar su estructura.
¿verdad? Esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí en las diapositivas ustedes lo tienen a su disposición. Tenemos todos estos huesos descritos, ¿verdad? Para que puedan identificarlo. Generalmente los huesos de la cabeza no tienen articulaciones móviles, son suturas, excepto la mandíbula, que es el único hueso móvil articulado de la cabeza, y que se diferencian los huesos de la cabeza en dos regiones, los huesos del cráneo y los huesos de la cara. En el caso de los huesos del cráneo son 8, y todos ustedes lo conocen. Un hueso frontal, dos huesos temporales, dos huesos parietales, el hueso occipital y el hueso esfenoides y etmoides, que se encuentran en la parte interna, en la base del cráneo. La cara está conformada por 14 huesos. Entonces ustedes tienen que buscar cada uno de sus huesos. Aquí yo les presento algunas ilustraciones donde se pueden ir identificando estos huesos. Ahora no vamos a describir, solamente vamos a observar dónde se encuentra la localización de estos huesos. El hueso frontal, como ustedes pueden ver aquí, es un hueso plano, un hueso que forma la bóveda craneana, la parte anterior. Tenemos los huesos, el hueso, disculpen, que es un hueso simple, el hueso occipital. Lo vean, una característica de este hueso es que tiene el foramen magnum, un agujero grande por donde atraviesa la médula espinal y donde se inserta la primera vértebra de la columna vertebral. Este es el hueso occipital, este es el hueso frontal. Tenemos otra vista del hueso occipital, pero la parte inferior. Vean lo que les decía en este caso. Acá tenemos este hueso occipital. Se ve en la parte posterior, inferior del cráneo. Aquí tenemos otra imagen de ese hueso occipital, lo que les mencionaba del foramen magnum, del agujero occipital magno, por donde ya pasa la médula espinal, se conecta ya con el encéfalo. Tenemos los huesos temporales, vean aquí, un hueso que tiene una característica que es tener el canal auditivo, por ahí atraviesa el canal auditivo externo, y que tiene una forma de una escama, lo pueden ver aquí. Los huesos temporales son dos huesos, mírenlo acá. Los parietales, que forman ya la bóveda craneana como tal, la parte superior de los huesos parietales, que se encuentran en esta posición de acá. Y el hueso esfenoides, hueso en forma se dice de murciélago, otros lo ven como alas de mariposa, se encuentran en la parte interior de la base del cráneo. Ahí se encuentra lo que se llama la estructura que se llama como silla turca, donde se encuentra alojada la hipófisis. O sea, la hipófisis se encuentra alojada. Recuerden que la hipófisis es una glándula del sistema endocrino y se encuentra alojada en esa silla turca, que es como una copita, donde ella se encuentra protegida por ese hueso. Aquí lo vemos en un corte transversal hacia la parte superior, lo ven aquí, el hueso esfenoide, que parece como si fueran alas de mariposa o alas de murciélago. En la parte interna de la base del cráneo, miren cómo se articula con el hueso de acá. También tenemos el etmoide, que es el otro hueso que forma la base del cráneo. El etmoide tiene una característica, está en la parte más anterior. En el etmoide se encuentra, es el hueso que forma el tabique nasal, la parte del esqueleto de la mayor parte de la fosa nasal y su tabique. Ese hueso etmoides presenta lo que se llama la lámina cribosa. En ese huesito se aprecia cuando está la estructura para observarla, como si fueran orificios, como si hubiese sido horadada muchos orificios, porque por esos orificios asciende la inervación del nervio olfatorio. O sea, como está la parte superior del tabique nasal. Esos huesos son los que forman el cráneo. Etmoides, esfenoides, dos parietales, dos temporales, y el hueso occipital y el hueso frontal. Estos forman el cráneo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los huesos que forman la cara, rapidito. Acá tenemos, por ejemplo, esta ilustración. Miren el etmoides que ya les mencionaba en la parte anterior del tabique nasal. Aquí se encuentra, muy bien. Y que ese etmoide, vean como yo les mencionaba que tenía lo que se llama lámina cribosa, son pequeños orificios
por los cuales inerva el nervio olfatorio, ¿verdad? Aquí tenemos los huesos de la cara, son 14 huesos. En primer lugar vamos a mencionar el maxilar superior. Maxilar superior, hueso par. En el caso del maxilar superior, véanlo aquí, es un hueso par, son dos huesos, el maxilar superior. Aquí lo tenemos. Y donde se encuentran senos paranasales maxilares. Senos paranasales maxilares. Vamos a ir identificando los senos paranasales. Aquí tenemos los senos paranasales. Son cavidades tapizadas por mucosas. Generalmente, a partir de la inflamación de esos senos paranasales, se produce lo que son la sinusitis. Senos también tenemos en el hueso, en el frontal, celdas etmoidales, en el etmoides, en el esfenoide y en los maxilares superiores. Aquí es donde se produce la sinusitis, ese dolor que le da a algunas personas por inflamación y por acumulación de pus en esa zona, ¿verdad? Tenemos también los malares o huesos cigomáticos, huesos de la cara en esta posición. Entonces tenemos tres huesos que son acá, huesos nasales, lagrimales, véanlo aquí, hueso nasal, hueso lagrimal, y el otro es el vómer, que es un hueso simple, ¿lo ven aquí? Es el huesito ese cuando se ve una calavera, se ve como que dividiendo un septo, un tabique aquí en la fosa nasal. Esos son dos huesos nasales, dos huesos lagrimales y el vómer, que sería un solo hueso. El vómer está aquí. Tenemos los palatinos, ¿verdad? Miren los huesos palatinos, también forman parte del paladar. La primera porción sería de los maxilares y la segunda porción del paladar óseo son los huesos palatinos, que son dos, acá, en la parte posterior del suelo de la boca, de la cavidad bucal. Tenemos los cornetes nasales inferiores, ¿verdad? Cornetes nasales inferiores están también en esta parte, son huesos pequeños y superiores. También aquí inferiores. Aquí hay uno, ¿verdad? Miren, esos son los cornetes nasales, están en la parte interior. Maxilar inferior, la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza, ¿verdad? Este es un solo hueso, maxilar inferior. Y los maxilares superiores serían dos, pero el maxilar inferior es un solo hueso. Otra parte del esqueleto axial, estamos viendo el esqueleto axial, ya vimos cabeza, ahora vamos a ver la columna vertebral. Tenemos la columna vertebral, que en el niño, como yo les hacía mención hace un ratito, tiene 33 vértebras en el niño, pero 26 vértebras en el adulto. ¿Pero por qué? Porque se fusionan en estado adulto estas de acá, ¿verdad? Formando el sacro y el coxis. Entonces la columna vertebral se divide en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares. Aquí en el caso del niño son 5 vértebras sacras, que en el estado adulto se fusionan en un solo hueso sacro, y 4 vértebras del coxis, que en estado adulto igual se fusionan en un solo hueso, que es el coxis. Por eso si ustedes calculan siguiendo esta característica, no le va a dar la cifra de 206 huesos, sino muchos más, perdón, con 33 vértebras en el niño. La columna vertebral, ustedes pueden observar aquí, las características de estas vértebras, las más robustas, las más sólidas, son las vértebras de la región lumbar. Ustedes saben que aquí se acumula casi toda la fuerza del organismo. La columna vertebral es un eje que permite dispersar la fuerza para que usted pueda realizar las funciones que les pertenecen, ¿no? Estar de pie. La columna vertebral tiene 4 curvaturas naturales. Cuando estas curvaturas se alteran, se producen algunas patologías que causan invalidez, dolores, etc. Y ustedes van a tratar también como naturópatas. Dentro de estas curvaturas tenemos estas alteraciones. Ustedes han oído escuchar de las escoliosis, cuando la curvatura se vuelve lateral. Cuando la columna vertebral se desvía hacia un lateral, estamos hablando de escoliosis. Que yo siempre le digo a mis estudiantes, a los varones fundamentalmente, que no es correcto trabajar en oficina o sentado todo el tiempo con una billetera llena de dinero, porque le puede levantar de una parte y puede ocasionar una escoliosis.
Hay también escoliosis funcionales y escoliosis anatómicas. Funcionales por esto que les digo, y anatómicas por un proceso genético, algún problema de la constitución de los huesos. Tenemos otra alteración de la curvatura natural de la columna, que son las llamadas cifosis. En este caso, una hipercifosis torácica, lo ven aquí, son las llamadas jorobas, o en este caso las lordosis, cuando hay una curvatura hacia el interior, una concavidad anterior muy marcada, muy profunda. Generalmente estas lordosis se producen de forma natural durante el embarazo. Cuando la mujer se embaraza y el peso del vientre, del abdomen, se extiende hacia adelante, generalmente se le produce una lordosis que puede ocasionarle dolores también, mucha incomodidad. Entonces, esto hay que verlo a nivel de la columna vertebral y de sus huesos. Aquí tenemos algo necesario que vamos a mencionar, que es que entre una vértebra y la otra, de las que forman la columna vertebral, se encuentran los llamados discos intervertebrales. Estas son como especie de unas almohadillas de tejido cartilaginoso fundamentalmente, que permite amortiguar ese peso, esa fuerza que se ejerce por todo el peso del organismo. Sin esta estructura, la columna vertebral no pudiera desarrollar bien su función. En ese caso, los discos intervertebrales se pueden distinguir dos partes. En primer lugar, un anillo de cartílago fibroso y en el interior un núcleo pulposo. Esto le da mayor posibilidad de amortiguación. Vean aquí, cuando se ejerce la fuerza, este disco intervertebral funciona como una almohadilla, ¿verdad? Cuando ese núcleo pulposo protruye, sale de su lugar, a veces se forman como especie de unas bolsitas, unas papulitas acá, sale de su lugar, se llaman lo que se conoce vulgarmente como hernia discal, muy dolorosas e invalidantes. Entonces, estos conocimientos hay que seguir profundizándolos para cuando ustedes reciban la asignatura de quiropraxia puedan realizar adecuadamente estas terapias, porque esa terapia se fundamenta en el conocimiento exhaustivo de la columna vertebral y de todas sus estructuras, ¿verdad? Entonces, la vértebra generalmente tiene esta estructura que les voy a mencionar aquí, tiene un cuerpo, el llamado arco vertebral y las apófisis. Las apófisis son todas estas proyecciones que ustedes pueden observar, ¿verdad? Por ejemplo, tiene las apófisis, 7 apófisis que nacen del arco vertebral. Apófisis transversas, que salen hacia los laterales. Apófisis espinosa, quiero recalcar esta apófisis espinosa, que cuando ustedes van a hacer un reconocimiento de la columna, ustedes pueden hacer, por ejemplo, pasan su dedo por esas apófisis espinosas que se proyectan hacia la parte dorsal, y en el caso de las vértebras cervicales, la apófisis de la séptima vértebra cervical es más hacia afuera, se puede sentir. Ahí ustedes saben que se termina la cervical. En ese caso, para hacer un masaje o algo por el estilo, les permite identificar eso, ¿verdad? En este caso, vean aquí, estas son las vértebras cervicales y lo que les decía, la apófisis espinosa de la séptima vértebra es prominente, es bien prominente y se puede, es como la jorobita que uno siente aquí. Al bajar el cuello ya se siente una parte más levantadita. Esa es la séptima vértebra cervical. Las vértebras cervicales tienen sus características. La primera es el atlas. Tiene esta forma de arco, no tiene cuerpo, como ustedes pueden ver aquí. Y la segunda es el axis, que tiene como un proceso odontoide aquí, como un diente. Y esto es lo que le permite es fusionarse al agujero occipital, y esa apófisis es como un pivote para poder girar el cuello, tiene esas características. Después le siguen las vértebras torácicas. Recuerden que estas vértebras torácicas tienen estructuras para la articulación con los 12 pares de costillas. Por eso son 12 vértebras torácicas que forman la caja torácica en sí. Y las vértebras lumbares, recuerden que las vértebras lumbares son las vértebras más gruesas, cuyos espacios intervertebrales, discos intervertebrales también son mayores. Las apófisis son más cortas y voluminosas también, porque es la parte que recibe casi todo el peso del cuerpo. Continúa, por supuesto, recuerden que les mencioné
En este caso, el sacro, un hueso cuando está en estado adulto, a partir de los 16 a los 30 años, culmina la calcificación, la fusión de esas 5 vértebras sacras que se pueden identificar claramente en un niño hasta la edad de los 16 años, ¿verdad? Son 5 vértebras que se fusionan en un hueso sacro, tiene esa forma triangular, y aquí se articulan las vértebras lumbares. Y el coxis, 4 también, 4 vértebras que en estado adulto se fusionan, como pueden observar. Esta es la columna vertebral, los huesos de la columna vertebral, y con ellos culminamos lo que, aquí tienen una diapositiva que pueden luego estudiar para profundizar un poquito en las características de cada una de las vértebras que forman las 5 regiones de la columna vertebral. Esto sí quiero destacarles, son 5 regiones que forman la columna vertebral. Vértebras cervicales, dorsales o torácicas, lumbares, sacras y el coxis, ¿verdad? Son 5 regiones. Cada una tiene sus propias características. Luego tiene la jaula torácica con las costillas. Recuerden que son 12 pares, pero que las costillas, vamos a ver aquí, tiene una diferenciación. Y podemos ver que los 7 primeros pares de costillas, los que se fusionan directamente con el esternón, en este caso, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vean cómo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de costillas, los primeros 7 pares se llaman costillas verdaderas, porque se articulan directamente con el esternón, que es el otro hueso que forma la caja torácica, ¿verdad? A continuación tenemos 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a ver acá. Miren, costillas verdaderas, los 7 primeros que se articulan directamente con el esternón. Luego tenemos los 3, perdón, estaba contando esta que es una costilla verdadera. 1, 2 y 3 costillas falsas, porque no se articulan directamente con el esternón, lo pueden observar aquí, sino que ellas, esos 3 pares de costillas, se articulan mediante un cartílago, lo ven aquí, mediante un cartílago con la 7ª costilla. Por eso son falsas, porque no se articulan con el esternón, sino que se articulan con la 7ª costilla, lo pueden observar aquí. Y por último tenemos 2 pares de costillas flotantes. Estas 2 pares de costillas flotantes no se articulan ni con la 7ª costilla ni con el esternón. Por eso se llaman costillas flotantes. Tenemos el esternón, como ya les mencioné, véanlo aquí, que es este hueso en forma de puñal, está hacia el centro de la línea media del tórax. Tiene 3 partes, aunque es un hueso único, que se denomina, aquí tenemos el manubrio, mango manubrio, que parece como el manubrio de la bicicleta, el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides. Es una estructura cartilaginosa que se encuentra como especie de una puntita, un ápice en el esternón. Recuerden que este se llama apófisis sifoides, mientras que hay apófisis o apéndices sifoides también se le menciona. Este es el esternón. Y vamos ya a la cintura escapular. Por supuesto, la cintura escapular está formada por 2 huesos. Fundamentalmente uno en la parte dorsal, que es la escápula. ¿Lo ven aquí? La escápula. Y en la parte anterior tenemos lo que es la clavícula. La clavícula y la escápula se articulan formando lo que es la cintura escapular. Aquí tiene una cavidad que se llama cavidad glenoidea. La escápula tiene una cavidad que se llama cavidad glenoidea. Por lo tanto, esta articulación es, mírenla aquí, glenohumeral. La articulación que se da entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero se llama articulación glenohumeral. Ahora, la escápula tiene acá una estructura, un apófisis que se proyecta hacia la parte anterior que se llama acromión. Y aquí es donde se articula por la parte del hombro la clavícula. Entonces, esa articulación es acromio clavicular, porque esta parte de la escápula se llama acromión y esto es la clavícula. Al unirse se llama articulación acromio clavicular, ¿verdad? Así son algunos accidentes anatómicos de los huesos. Esta es la
cintura escapular, formada por la escápula y por la clavícula. Y de ahí, vean aquí la escápula más diferenciada, lo que les mencionaba, el acromión, y este otro es el apófisis coracoides, la puntita que está por aquí, apófisis coracoides. La clavícula, ya vemos a los huesos de la extremidad superior, tenemos el húmero, no vamos a detallar mucho tiempo porque ustedes tienen esta información para poder estudiar de forma independiente, el húmero, que se encuentra acá, forma el esqueleto del brazo, tenemos el radio sí es importante que ustedes lo identifiquen. Recuerden que el hueso del radio forma de los dos huesos, el radio y el cúbito, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar que el hueso del radio siempre va a estar en relación con el hueso pulgar, con el dedo pulgar, perdón. Entonces el dedo pulgar es la antena del radio. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es lo que les permite después ustedes identificar la arteria radial para realizar el pulso radial, para tomar el pulso radial. Entonces, cuando está en supinación, o sea, supino, o sea, en la posición anatómica estándar, es la posición correcta. El radio está con el hueso pulgar. Pero si lo hacemos en pronación, vean cómo gira. Entonces es difícil identificarlo. Por lo tanto, siempre van a identificar el radio siguiendo el dedo pulgar. Radio. Y el otro hueso es el cúbito. El cúbito, que es más pequeño en ese caso. Tenemos el carpo o muñeca, son huesos del carpo de muñeca, son 8 huesos pequeños, recuerden, que están en la muñeca, y cada uno tiene su nombrecito. Tenemos los huesos del metacarpo, que sería la palma de la mano. El metacarpo es la palma de la mano, son 5 huesos también. Y por último tenemos los dedos. Cada uno tiene 3 falanges, excepto el dedo pulgar, que nada más tiene 2 falanges. Entonces, en los dedos tenemos 3 falanges y aquí tenemos 2. Serían 3 por 4, 12 y 2, 14 huesos en los dedos. 14 falanges. De la misma forma ocurre en los dedos del pie. Ahora la cintura pelviana, ya les decía que está formado por la articulación de los coxales, o sea, la cadera está formado por los coxales, que en el estado adulto se identifican como un hueso coxal, ¿verdad? Coxales, pero que esto está formado por tres estructuras, que es el hueso ilíaco, también se le llama coxal también, el hueso isquio, que es el que forma este foramen acá atrás, y la parte anterior, el hueso del pubis. ¿Lo ven aquí? Entonces forman 3 huesos, que es el pubis, isquio, y el hueso ilíaco. Esos 3 huesos forman el coxal. Aquí tenemos la cresta ilíaca. Esto es importante porque hay que identificarlo. Recuerden que para dividir en regiones el abdomen, ustedes pasaban una línea por la parte superior del hueso ilíaco, ¿verdad? Y esta sería la espina ilíaca antero superior. Por aquí trazan la línea para poder establecer los 9 cuadrantes o regiones abdominales. Los coxales son hueso ilíaco, el isquio que está acá y el hueso del pubis. Esta depresión aquí se llama acetábulo y es donde se articula la cabeza del fémur. El acetábulo se encuentra aquí en el isquio. ¿Ven? Isquio, el hueso del pubis y el hueso ilíaco. Esta es la espina ilíaca antero superior y esta es la cresta ilíaca. ¿Ya? Muy fácil de identificar. Se forma la cintura pelviana. Las extremidades inferiores, por supuesto, también está formada por huesos largos fundamentalmente, como aquí podemos observar el fémur, las rótulas. Recuerden que la rótula es un hueso sesamoide que se encuentra aquí entre los dos, en la articulación de la rodilla, entre el fémur y los huesos de la pierna.
es un hueso sesamoide, se encuentra dentro del tendón del cuádriceps. La tibia, que es ese hueso en forma triangular, recuerden que ese hueso casi siempre es el que tropieza con la cama, bastante que nos ha dolido, y el peroné también, el hueso más pequeñito. Aquí hay una articulación fibrosa, lo pueden ver. Luego le siguen los huesos del tarso. En este caso no son 8 como en el caso de la muñeca, sino que son 7 huesos. Aquí está todos los nombres. En primer lugar, el astrágalo, que es donde se encuentra la tróclea, donde se articula la tibia. Aquí descansa la tibia, que soporta todo el peso del cuerpo. Tenemos el calcáneo, cuboides, escafoides y 3 cuñas. Luego le sigue el metatarso. Recuerden que el metatarso es esta parte de la planta del pie. Y los dedos, igual que en la mano, tienen 3 falanges cada uno, excepto el dedo gordo del pie, que tiene 2. Y de ahí ustedes pueden sacar en su cuadernito, como vamos viendo todos estos huesos, los huesos que forman el esqueleto, y sumar a ver si realmente suman 206 huesos. Recuerden que ahí está un hueso ioides, y acá tenemos 3 huesos, los 3 huesecillos del oído. La extremidad inferior tiene arcos longitudinales y transversales que permiten amortiguar el peso. Recuerden que el pie es donde descansa todo el peso del cuerpo. Al final tiene que tener esta estructura arquitectónica, casi diseñada por un ingeniero universal para poder amortiguar ese peso. Por eso que las personas que no tienen esta curvatura sufren tantos dolores en columna y en el cuerpo, los que se llaman pie plano. Como ya les hacía referencia en este tema de la función motriz, que hemos terminado de analizar lo que era el sistema esquelético, o sea, vimos todos los huesos. Recuerden que ustedes deben profundizar en esta temática para conocer un poquito más acerca de la estructura ósea. Tenemos otro elemento dentro del sistema esquelético, otro componente. Este componente son las llamadas articulaciones. Estas articulaciones, si vemos la definición, la estudia una ciencia encargada específicamente de ellas, que es la artrología, parte de la anatomía que estudia las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Pues no son más que unas estructuras que ponen en contacto 2 o más huesos para formar uniones funcionales que realizan diferentes trabajos. Luego vamos a ver por qué son uniones funcionales. Bien, dentro de las articulaciones tenemos una clasificación. Yo les presento una clasificación sencilla que se basa, en primer lugar, articulaciones según su estructura. Vamos a ver que la estructura es fundamental para poder clasificar algunas articulaciones. Entre ellas tenemos las articulaciones que son fibrosas, cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Todos las conocemos porque, bueno, forma parte de nuestro cuerpo. Pero también hay una clasificación según la función que desarrolla esta articulación. Recuerde que son estructuras funcionales. Bien, entonces en el caso de las articulaciones fibrosas, aquí no existe una cavidad sinovial. Recuerden que entre un hueso y el otro, en estas articulaciones móviles, como son el codo, como es la de la cadera, el hombro, la rodilla, existe una cavidad sinovial. Una cavidad sinovial que después vamos a ver su estructura. Y los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo denso, irregular, rico en fibras de colágeno. En el caso de las articulaciones fibrosas son uniones más bien. Entonces, dentro de las articulaciones fibrosas podemos ver las suturas. Las suturas, que todo esto lo vamos a explicar más adelante en las diapositivas, están fundamentalmente en los huesos del cráneo. Estas uniones que se presentan entre los huesos que forman el cráneo se llaman suturas, la sindesmosis, que se forman entre 2 huesos, fundamentalmente en huesos largos, como son los huesos de la pierna, los huesos del antebrazo. Ahí hay una unión entre ellos 2 que se denomina sindesmosis. También membranas interóseas es otro tipo de articulación fibrosa. Estas membranas interóseas también son articulaciones que se dan en huesos largos, fundamentalmente en las articulaciones del antebrazo. Es una membrana que une a ambos huesos, radio y cúbito, la tibia y el peroné, por ejemplo, en la pierna.
Bien, ahora tenemos las articulaciones cartilaginosas. Ahí ya podemos mencionar articulaciones que son ligeramente móviles, no existe tampoco una cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante tejido cartilaginoso. Como ya ustedes pudieron observar en el contenido anterior, pudieran mencionar, por ejemplo, los discos intervertebrales, esas articulaciones intervertebrales. También la articulación que se forma entre los dos huesos púbicos, o sea, esa articulación de la sínfisis del pubis, etc. Y tenemos por último las articulaciones sinoviales. Son las articulaciones más conocidas porque realmente son aquellas articulaciones que tienen una cápsula articular de tejido conectivo y a menudo están unidas por ligamentos y en su interior se encuentra el llamado líquido sinovial. Estas articulaciones sinoviales se presentan en articulaciones móviles, fundamentalmente, como ya les mencioné, codo, hombro, rodilla, por solo citar algunos ejemplos. Ahora, según su función, pudiéramos mencionar aquellas articulaciones, la función está relacionada más bien con el grado de movilidad que tiene la articulación. En este caso pueden mencionarse tres tipos según su función. Vamos a hablar de la sinartrosis. Son aquellas articulaciones que no tienen movilidad. Por ejemplo, las suturas que se presentan en los huesos del cráneo. O esta movilidad está muy limitada, ¿verdad? Ahora tenemos también las anfiartrosis. Anfiartrosis son aquellas articulaciones que tienen una movilidad limitada. Por ejemplo, ustedes al realizar una flexión, una extensión o un giro de la columna vertebral, esta articulación tiene una movilidad limitada. Por lo tanto, se podría clasificar, en el caso de las articulaciones intervertebrales, como anfiartrosis. Y por último, tenemos las articulaciones denominadas diartrosis. Estas son las articulaciones que tienen una amplia movilidad. Por ejemplo, si yo les mencionara la articulación del codo, esa ustedes me clasificarían como una articulación diartrosis, según su función y según su estructura, sería una articulación sinovial, de la misma forma la rodilla, la cadera. Entonces podemos hacer corresponder articulaciones sinoviales con articulaciones según su función diartrosis, ¿verdad? Entonces ustedes empiecen a establecer relaciones. Las cartilaginosas fundamentalmente son anfiartrosis y las fibrosas son articulaciones sin artrosis, aunque también podemos encontrar anfiartrosis. Bien, con relación a este mismo conocimiento, aquí tengo un resumen para que ustedes ya puedan establecerlo. Según su función, ya eso lo vimos en el esquema anterior, articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas, perdón, según su estructura, pueden ser articulaciones fibrosas, no tienen cavidad sinovial y los huesos están unidos por tejido conectivo denso. Articulaciones cartilaginosas tampoco tienen cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílagos. Y las articulaciones sinoviales, los huesos que forman la articulación, están dentro de una cavidad sinovial. Esos extremos están en una cavidad sinovial y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso y a menudo por ligamentos. Esta es la diferenciación según su estructura de las articulaciones del cuerpo. Existe una amplia clasificación, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en esta clasificación. Recuerden que para realizar algunos procedimientos de rehabilitación física, de gimnasia psicofísica. Ustedes también tienen que tener conocimientos de las articulaciones, porque por ejemplo, en rehabilitación física ustedes van a hacer movimientos activos, movimientos pasivos. Entonces tienen que conocer el grado de movilidad de la articulación para ver si está funcionando bien o no. Bien, entonces según su función también ya lo habíamos explicado en el primer esquema y está la clasificación en sinartrosis cuando son articulaciones inmóviles, anfiartrosis cuando las articulaciones tienen un movimiento limitado y diartrosis cuando tienen una amplia movilidad. Entonces eso ya está un poquito más explicado aquí, cada uno de sus tipos. Dentro de la fibrosa podíamos mencionar las suturas. Miren acá, compuesta por una delgada capa de tejido conectivo denso y regular, lo pueden observar aquí. Esto es una articulación fibrosa de tipo sutura. Miren el ligamento sutural, es un tejido conjuntivo denso y sus movimientos son nulos
en este caso que forman bordes irregulares, o puede ser muy, muy limitado su movimiento. Entonces este es un tipo de articulación fibrosa de tipo sutura. También tenemos la sindesmosis, que son articulaciones fibrosas caracterizadas por una mayor distancia entre los huesos. Posee tejido conjuntivo denso en mayor cantidad que en una sutura, y este tejido conjuntivo denso irregular está organizado en forma de un haz o ligamento que permite muy poco movimiento. En este caso son anfiartrosis. Mírenlo aquí, los que les mencionaba. La sindesmosis que se da entre las epífisis de algunos huesos largos, véanlo aquí, estos son sindesmosis, y proveen un movimiento muy limitado, por lo tanto, se pudiera considerar como una anfiartrosis. Y también tenemos las suturas, o sea, las membranas interóseas, perdón, que también proveen un movimiento limitado. Estos son articulaciones fibrosas. Tenemos suturas, tenemos la sindesmosis y tenemos la membrana interósea. Bien, aquí también tenemos una sindesmosis que se denomina gónfosis, que es la articulación entre el diente y el alveolo. Aquí hay un tejido conjuntivo, un ligamento periodontal, y por lo tanto esto también se puede considerar una articulación, porque el diente se considera hueso y el alveolo, ¿verdad? Ahora tenemos la membrana interósea, véanlo aquí que ya los mencioné, que se da entre el radio y el cúbito y la tibia y el peroné. Es este tipo de articulación, es una membrana que une a esos huesos internamente y también es anfiartrosis. Y tenemos articulaciones cartilaginosas. Este es otro tipo de articulaciones según su estructura. Los huesos que se unen están cubiertos por cartílago y alino. Ya les había mencionado el ejemplo de la sínfisis del pubis. Aquí hay un cartílago. Recuerden que en el caso de las mujeres, cuando están en proceso de parto, esta sínfisis, el cartílago se diluye, se reblandece y produce un desplazamiento del hueso de la cadera, y lo que permite que se amplíe el tamaño del canal del parto para poder dar a luz, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Lo mismo ocurre con este tipo de articulación, que aunque está en un hueso, se considera una placa epifisaria de crecimiento, como ya le había mencionado yo hacía un ratito, en la parte de los huesos largos. Son anfiartrosis. En este caso tenemos articulación cartilaginosa, eh, en este caso de la cabeza del fémur, es una sincondrosis. Un cartílago se encuentra en metáfisis de los huesos. Tenemos la sínfisis, ya se la mencioné, son cartilaginosas. Ejemplo, la sínfisis del pubis, unión del manubrio y el cuerpo del esternón también, y los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, esa articulación entre una vértebra y otra, es una sínfisis. Aquí tenemos el caso de la sínfisis del púbico. Observen que es un cartílago que une los huesos púbicos de la cadera. Ahora tenemos las articulaciones sinoviales. Recuerden que estas son las más conocidas, son articulaciones móviles, por lo tanto también se podría clasificar según su función como diartrosis. Y una de las características es que tiene esta cápsula articular, ¿verdad? Ahí tiene una cápsula articular. Vamos a ver la estructura de una articulación sinovial. En primer lugar, tiene una cavidad sinovial. Recuerden que tiene una cavidad donde se acumula un líquido. No sé si han podido observar algunos pacientes que tienen derrame en la rodilla, o por la fiebre reumatoidea, que también afecta a las articulaciones, se le inflama la cavidad, la cápsula articular, y aumenta la concentración de líquido sinovial. Ese líquido que está aquí se denomina líquido sinovial y permite nutrir el cartílago y alino. Recuerden que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular que no tiene vasos sanguíneos, y por lo tanto su nutrición depende del aporte de la cápsula articular al líquido sinovial, que es el que nutre el cartílago de las articulaciones, ¿verdad? Entonces, la estructura de esa articulación sinovial, en primer lugar, es la cavidad sinovial. Luego tenemos el cartílago articular. Recuerden que en las epífisis de los huesos tenemos el llamado cartílago articular, que se pone en contacto entre las dos superficies que forman la articulación, que es un cartílago hialino
resistente, liso y permite que no se genere tanta fricción en la articulación. También tenemos la cápsula articular. Esa cápsula articular está formada por fibras, tejido conjuntivo, tejido que envuelve la cavidad sinovial, tiene una forma de manga compuesta de dos capas, tejido conjuntivo, conectivo denso, irregular, y una externa y otra interna. La capa interna se denomina membrana sinovial, secreta el líquido sinovial. Esta parte interna de la cápsula es la membrana sinovial. Bien, y es la que secreta el líquido sinovial. Por otra parte tenemos el líquido que tanto hemos mencionado. Es un líquido intersticial que se filtra del plasma, es de color pálido, similar a la clara del huevo, y recuerde que tiene una función importante de lubricar la articulación, amortiguar los golpes, aporta el oxígeno y los nutrientes que necesita la articulación. Además, extrae el dióxido de carbono y contiene células células blancas, leucocitos en este caso, que fagocitan y extraen microorganismos que pudieran invadir la articulación. Es muy importante toda esta estructura y es una estructura que ustedes van a tratar mucho, porque generalmente cuando ya la persona llega a cierta edad, comienzan a afectarse mucho lo que son las articulaciones y ahí el naturópata ejerce una acción muy grande mediante las técnicas que van a aprender, ya sea la fitoterapia, con el uso de determinadas plantas desinflamantes, por ejemplo, la barroterapia también es buena para las articulaciones inflamadas, cómo aliviar el dolor en el caso del reumatismo, la artrosis, garantizar la movilidad de las articulaciones. Todo eso ustedes van a aprender técnicas determinadas para poder ayudar. Entonces, conocer la estructura de la articulación es importante. Bien, porque después, para poder hacer un examen físico, un diagnóstico, una evaluación de la articulación, van a aprender en semiología 1 y 2 cómo realizar el examen físico somático, o sea, de la estructura anatómica del cuerpo. Entonces, estos elementos básicos ustedes tienen que seguir consolidándolos, estudiándolos y profundizándolos. También tenemos dentro de la articulación algunos otras estructuras. En el caso de las articulaciones sinoviales, estamos hablando de las articulaciones sinoviales, ¿recuerdan? Y también que son articulaciones por diartrosis, gran movilidad. Tenemos los llamados ligamentos accesorios. Todos conocen que en estas grandes articulaciones tenemos muchos ligamentos que permiten la estabilidad de la articulación. Los ligamentos son estructuras de tejido conjuntivo fibroso que unen hueso con hueso. En el caso de la rodilla tenemos los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, el ligamento interior medio. Todo ese tipo de ligamentos se encuentran para lograr una estabilidad en la articulación. Imagínense la rodilla, si no tuviese esos ligamentos, el desplazamiento y los movimientos no serían como nosotros estamos acostumbrados a realizar. También dentro de estas articulaciones sinoviales se pudieran observar otras estructuras como meniscos, que son como especie de unas almohadillas cartilaginosas, que también evitan la fricción y permiten la amortiguación de los movimientos. Esto es importante. Y por último, se le pueden mencionar las bursas. Recuerden, una patología que se denomina bursitis no es más que la inflamación de estas bolsas sinoviales. Son especie de unas bolsas que su interior, de tejido conjuntivo, que en su interior tienen un líquido y como ustedes pueden ver, lo que hacen es evitar la fricción y el contacto de las estructuras entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el ligamento coracoacromial y en ese proceso de la articulación se desplaza. Entonces, esa bolsa subacromial permite que no ejerza fricción sobre las otras estructuras. Vean aquí, evita el golpe entre huesos, entre ligamentos. O sea, esas bursas son importantes para la funcionalidad y la defensa, o sea, la protección de la integridad funcional de la articulación. Vean acá, tenemos una articulación esquematizada. Pueden ustedes seguir profundizando en otros ejemplos y en este caso estudiar las articulaciones mayores, como por ejemplo del hombro. Aquí tenemos 5 articulaciones. En el caso de la cadera, en el caso de la rodilla, el codo, que son articulaciones más importantes en el sentido de que por su movimiento pueden afectarse con mayor facilidad. Recuerden que la actividad física, la edad, todo esto pueden ser factores predisponentes a que aparezcan algunas patologías articulares.
Los músculos y tendones que pasan junto a las articulaciones, por supuesto, tienen la función de la estabilidad, de estabilizar la articulación, de proteger su integridad y de colaborar en el trabajo que realiza la articulación, que es el movimiento. De allí la importancia del ejercicio en el buen funcionamiento de todo este sistema. Y por supuesto, en primer ciclo ustedes van a recibir una asignatura que es terapia psicofísica. Les van a enseñar los procedimientos y los pasos para realizar el ejercicio físico, siempre vinculado con ejercicios de respiración. Entonces aquí hay algunos ejemplos por su grado de movilidad, un poquito más explicado, que sería la sinartrosis. O sea, en este caso estamos viendo una sutura sin movimiento, o sea, no hay movilidad en este tipo de articulación. Anfiartrosis, o sea, movilidad limitada, recuerden, el movimiento entre las vértebras, de la columna vertebral, como tiene una movilidad limitada, esa sería anfiartrosis. Y por último, la diartrosis, un movimiento bien amplio, gran movilidad. Eso es según su función, ¿verdad? Entonces, luego en la otra clase estudiaremos lo que es el sistema muscular, que conjuntamente con el sistema esquelético y las articulaciones dan lugar a la función motriz. Pero esto ya será en la próxima clase.